¿Cómo invertir en cada etapa de tu vida? Según la etapa de la vida en la que uno se encuentre, hay distintas cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de invertir. No es lo mismo invertir a los 25, a los 30, a los 40, a los 50 que cuando te estás por retirar. Entonces, en este video queremos compartirte los 7 puntos importantes que tenés que tener en cuenta en las distintas etapas de la vida. En lo personal, considero que el segundo y el sexto punto son los más importantes. Pero vayamos de apartes. Comencemos con el primero. Bueno, la primera etapa de la vida en la que tenés que considerar cómo vas a invertir es cuando conseguís tu primer trabajo o tenés tus ingresos de tu primer emprendimiento. En esta etapa suele ser gente joven que por ahí no tiene responsabilidades a cargo, que no tiene hijos, entonces es un gran momento para empezar a invertir fuerte a largo plazo. El poder de invertir a largo plazo es muy grande. Déjame que te cuente, por ejemplo, qué impacto tendría invertir $1.000 en el mercado americano con un rendimiento del 9% anual, de acuerdo si lo haces a los 25, a los 35 o a los 45. Si lo invertías a los 25, al momento del retiro, hubieras multiplicado por 31 veces tu capital. Si en cambio esos $1.000 los invertías a los 35, hubieras multiplicado más o menos 12 o 13 veces tu capital. Es muy bueno, pero nada comparado con el valor que tuvo invertir desde más joven. Y si esperaste a los 45 años, hubieras duplicado más o menos tu capital en el momento del retiro. De nuevo, también es muy bueno, pero eso te habla del poder de invertir desde joven. Entonces, cuando tenés tus primeros ingresos, lo importante es un fuerte poder de ahorro, que puedas ahorrar mucho en esa etapa de la vida, porque si bien tu ingreso quizás es menor que el de una persona con mayor experiencia, la realidad es que cualquier pequeño aporte que hagas en esta etapa de la vida tiene un impacto muy grande. Lo mismo también tienes que aprovechar para conformar tu fondo de emergencia. Unos 3 o 6 meses de tus gastos, tenerlo en instrumentos líquidos y estables. Y también es una buena etapa en la cual te vas a focalizar en invertir en expandir tus capacidades y tus conocimientos para poder tener una buena carrera profesional. La segunda etapa es cuando conseguís un aumento o un ascenso. Una aclaración respecto a esto. En medio del contexto inflacionario en el que vivimos, claramente no se trata de un aumento nominal, lo que vamos a hablar, sino de un aumento en términos reales, que vos ves que tenías un puesto junior y te ascendieron a un puesto más senior, o que tuviste un crecimiento, aquellos que sean independientes, agarraste un par de clientes más grandes, o sea, un aumento real en tu poder adquisitivo, en tu nivel de ingresos. Cuando pasa esto, mucha gente se ve tentada de rápidamente incrementar su nivel de vida, su calidad de vida, cambiar el auto, mudarse, irse de viaje a otros lugares, cambiar la ropa que te pones. La realidad es que si podés hacer que tus gastos no crezcan al mismo ritmo que el que crecen tus ingresos, es algo que tus finanzas te lo van a agradecer y mucho. Pensá que hasta el día antes de tener ese aumento, ese ascenso, estabas viviendo con ese nivel de vida. Entonces, si podés hacer que frente a un aumento, no sé, de un 40% de tus ingresos en términos reales, tus gastos aumenten un 15, un 20%, porque tampoco vamos a pedirte que no tomes nada de ese incremento, bueno, esa diferencia te puede servir para ir constituyendo un capital. Y a largo plazo la diferencia que eso va a generar es enorme. La siguiente etapa en la cual tenés que ver si haces cambios en la forma de invertir es cuando te casas. La realidad es que los desacuerdos en torno al dinero son la principal causa de divorcio, por lo que es muy importante que antes de dar el gran paso te sientes a hablar con tu pareja de las prioridades en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos, de qué van a hacer con respecto a las deudas y también el perfil de inversión de cada uno. Van a tener que obviamente hacer un presupuesto de gastos en conjunto, qué ingresos tiene la familia, qué gastos va a tener, cuánto van a ahorrar y también el tema de las inversiones, porque quizás vos te movías como pez en el agua invirtiendo en acciones, pero tu pareja no sale de dólares y de plazo fijo. Y en ese caso tendrás que obviamente tomarte el trabajo y el tiempo de explicarle a tu pareja por qué estas no son buenas inversiones y cómo potenciar mejor su capital. Es un momento en el cual es clave que te sientes a hablar con esa persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. El cuarto momento importante en la vida financiera de una persona es cuando nace tu primer hijo, cuando nacen también los siguientes hijos. No cabe duda, como dice el refrán, que un hijo viene con un pan bajo el brazo. Pero esto claramente a la hora de empezar a ver tus finanzas personales, la llegada de una nueva persona a la familia va a hacer que se incrementen los gastos. Ni que hablar con lo que cuestan hoy los pañales y todo este tipo de insumos que uno empieza a tener cuando tiene un bebé. Entonces es importante que cuando nazca tu primer hijo seas consciente de que muy probablemente tus gastos se van a ver incrementados. A su vez, el tener que mantener una persona conlleva una mayor responsabilidad, por lo cual ese fondo de emergencia que tenías es muy importante también que lo veas incrementado, adaptándose a la nueva persona que se ha sumado a la familia. Entonces, en esta etapa de tu vida, cuando ya tenés tus hijos, probablemente tu nivel de ahorro de inversión disminuya un poco y tenés que aumentar tu fondo de emergencia para adaptarte a esta nueva etapa. Bueno, así como la etapa de la crianza conlleva mayores gastos, mayores responsabilidades,
El siguiente momento en el que tenés que reevaluar tus ahorros y tus inversiones es cuando todos tus hijos se fueron de casa. Porque obviamente en la etapa en la que están tus hijos es una etapa que vas a disfrutar mucho, pero también tu capacidad de ahorro quizás sea menor. Entonces, en ese momento en el cual dejas de tener esas responsabilidades a cargo, es cuando podés intensificar de nuevo tu ritmo de ahorro, darle un último sprint antes del momento del retiro. De esa manera también vas a poder revaluar tu presupuesto. Hay gastos que van a desaparecer, hay gastos que van a disminuir. Entonces, en esos momentos es cuando vos podés realmente evaluar tu capacidad financiera y poder hacer más aportes a tu cartera de inversión. Luego, un momento muy importante es cuando llegas a los 55 años. Por ahí, estos momentos no se dan en el mismo orden que lo estamos diciendo, pero sí es importante que los tengas identificados esos momentos. Cuando llegas a los 55 años, ya estás muy próximo a retirarte. Entonces, en ese punto, también es muy probable que ya hayas alcanzado una etapa de madurez en tu situación laboral, profesional. Entonces, en ese momento, si no lo has hecho antes, esperemos que hayas hecho esto mucho antes, pero a los 55 ya no hay que posponer ni un día más el pensar qué vas a hacer en tu retiro. Entonces, ahí uno tiene que hacer ese análisis de cómo estoy viniendo para llegar a mi retiro y, por otra parte, aquellos que hicieron bien las cosas y que ya venían invirtiendo, bueno, al acercarnos al retiro, nuestro portafolio debe sufrir algunos cambios. Ya no podemos tener un portafolio tan agresivo, tan puesto en inversiones como las acciones, porque nuestro tiempo de recuperación frente a una crisis del mercado que pudiese haber es menor. ¿Significa esto que no tengo que tener acciones? No, claramente todavía tenés un horizonte de tiempo y cada vez se prolonga más la edad del retiro. Simplemente que debes hacer algún ajuste en el porcentaje de participación que tiene en tu portafolio y muy probablemente reducir un poco la exposición a renta variable y activos de mayor riesgo. Bueno, el siguiente momento en el que tenés que reevaluar tus inversiones es en el momento del retiro. Muchas veces se piensa en el retiro a los 65 años. La realidad es que esto hoy se prolonga cada vez más y quizás consideres seguir trabajando, aunque sea de modo parcial, después de esa edad. Eso es algo que también puedes contemplar en tu plan financiero. Pero sí vas a tener que tener en cuenta qué presupuesto de gastos y de ingresos vas a tener. Quizás algunos gastos se reduzcan, quizás otros gastos como el gasto en salud aumenten. Entonces es muy importante que redefinas ese presupuesto para saber realmente qué vas a necesitar para retirarte. También es un momento para redefinir y rearmar tu cartera de inversión. Vas a necesitar una cartera con menor riesgo, con menor volatilidad. Quizás aumentes la participación en instrumentos de renta fija, en bonos, en detrimento de las acciones para poder estar más tranquilo en esos años dorados. Hacenos saber en los comentarios en cuál de estas etapas estás, cuál ya pasaste, si has aplicado estos comentarios, estos que fuimos haciendo, si tenés alguna otra sugerencia, algo más para estas etapas de la vida, compartilo con amigos, con familiares, con colegas que también les pueda ser útil y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.